Hola, buenos días Guillermo y bueno, feliz año a todos y muchas gracias por la comunicación. Bueno, en principio quería preguntarte cómo ha sido ese proceso de implementación, en qué cosas, digamos, ha cambiado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al menos a nivel local, Mónica. Sí, la implementación de la ley ha traído aparejada algunas buenas noticias, Uh-huh. más allá de lo que la ley dice, que es para darle la libertad a las mujeres de decidir sobre el seguir adelante o no un embarazo, más allá de eso, que es una libertad que antes no se tenía. Lo que nos ha traído aparejado es que, bueno, hubo un número creciente en este tiempo, desde el inicio Uh-huh. de interrupciones voluntarias. El año pasado, en el 2022, llegaron 84, Ajá. contra 4 de ILE, que son las interrupciones legales del Claro. embarazo. Y esto se ha visto reflejado por ahí en neonatología, donde hay un número menor de embarazos que llegan al final sin controles, cosa Ajá. que pasaba mucho más frecuentemente. Claro. O sea, nosotros frecuentemente recibíamos madres a punto de parir y que a lo mejor no tenían ni control ni una vacuna, Claro. porque además no comunicaban el embarazo nunca, entonces llegábamos a esa instancia, porque cuando llega a salud un embarazo se le hace el seguimiento, Claro, claro. pero para eso tiene que llegar Uh-huh. la comunicación, la madre venir a alguna consulta para ver si está embarazada. Bueno, llegaban al final del embarazo sin haber tenido ninguna consulta y por lo tanto ningún seguimiento, y por lo tanto había Un riesgo, ¿no? más recién nacidos con mayores cantidades de problemas, Claro. que hoy en día se ven mucho menos. O sea que eso es por esta ley, Claro. por la interrupción voluntaria, Uh-huh. porque ahí refleja que el que no se controle porque es un embarazo consciente o inconscientemente no deseado. Claro. Entonces por eso es que no tiene controles muchas veces. Claro. Bueno, eso disminuyó, o sea que hay menos recién nacidos con problemas. Y bueno, y trabajamos interdisciplinariamente porque tienen, no es llegar al hospital y decir quiero interrumpir un embarazo. Claro, Tienen, eso quería preguntarte un poco, que les cuentes un poco a la audiencia cómo es ese proceso, digamos, cuando llega una persona al hospital y dice, bueno, tengo intenciones de interrumpir mi embarazo, digamos, ¿qué es lo que sucede? Primero tienen que tener la confirmación del embarazo, entonces van todos los estudios que se realizan desde la ecografía y demás para constatar de que hay un embarazo. Primer punto. Segundo, después se hacen todos los estudios prequirúrgicos para la interrupción. Y además de la encuesta de las asistentes sociales, que es la encuesta social, tiene la encuesta psicológica. Uh-huh. O sea, pasa por varios profesionales antes de llegar a la interrupción voluntaria, porque además hay que ver si está en condiciones psicológicas y clínicas y físicas de afrontar una interrupción, que muchas veces no siempre es con un degrado, no siempre es quirúrgico. Claro. Muchas veces, y de acuerdo al tiempo de evolución del embarazo, es con medicación. Y además hay una entrevista donde se le enseña cuáles son los métodos anticonceptivos para no volver Claro. a caer en un embarazo no deseado. El método más recurrente es el método a través del misoprostol, la mifepristona, Mónica, Sí. Ajá. Exacto, Bien. sí. Son muy pocos los que llegan al grado. Claro. Sí, Claro. sí. Quería preguntarte un poco, además sobre vos hablabas hace un rato que el trabajo interdisciplinario, ¿cómo es ese equipo, digamos, de personas? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué profesionales tiene? Está la ecografista, está el personal de laboratorio, está la ginecóloga que se dedica a esto, que Claro. es una misma persona,
la ginecóloga, la asistente social y la psicóloga. Bien. Y ese es un plantel fijo que tiene el sistema público, digamos, de salud. Claro. Sí, hay un plantel fijo para esa atención. Claro. ¿Cómo es, qué es lo que sucede o cómo es el mecanismo cuando esto pasa en una unidad sanitaria de los cuarteles, por ejemplo? Una persona aparece en una unidad sanitaria de Irala, vamos a suponer, y manifiesta que tiene intenciones de interrumpir su embarazo. ¿Cómo se activa el equipo de salud en este sentido? Se la trae al hospital. Ajá. O sea, acá el equipo en nuestra jurisdicción, en nuestra ciudad, es uno. Claro. En nuestro partido el equipo es uno. Es imposible tener un equipo en cada localidad. En este caso se lo trae, se le facilita cómo llegar, si no tiene medios, pero se centraliza en el hospital. Claro. Porque bien. es donde están todos los profesionales. No podés tener muchos equipos. Claro. Porque no hay tampoco, como para tener muchos, no hay tantos profesionales para tener muchos equipos. No, claro, es lógico. Es lógico, claro. Mónica, bueno, vos hablabas un poquito de los logros hace un rato. Es un trabajo conjunto que tiene bastante actividad, porque en el año 84 interrupciones es un número elevado. Uh-huh. Y una cosa importante, no solo es el tratamiento que se realiza para interrumpir el embarazo, sino en el posaborto también tienen la atención en el hospital. Claro. El control, el seguimiento, el control de las eventuales complicaciones si hubiera, claro. O complicaciones psicológicas y demás, siempre hay atención posaborto también. Claro, bien. Vale la pena resaltarlo. Bueno, ha servido, me parece, para tomar un poco de nota de cómo, sobre todo los logros, lo que ha permitido esta nueva ley, vinculado con lo que vos decías, me parece en un comienzo que lo manifestabas, ¿no? Sobre todo tener menos riesgos para los bebés y para las mamás, ¿no? Claro, en el caso de los embarazos. Llegar a menos pacientes que llegan de término al hospital, uh-huh, sin los controles adecuados. Claro. Mónica, eso es lo que se ve. Quería aprovechar para preguntarte, porque estamos también en una situación con el COVID, con sus particularidades. Estaba repasando el archivo hace un rato y vos sabés que miraba en el inicio del 2022 y vos en una conferencia el 3 de enero hablando sobre el aumento de casos en aquella tercera ola, creo que era en ese momento. Fíjate vos, uh-huh, este enero nos pone nuevamente en esta situación epidemiológica. Hubo cambios o una ampliación de horarios en el hospital con el tema de los hisopados. ¿Podrías contarnos un poco eso? Sí. Primero que este incremento del número de pacientes COVID se da en el mundo. Uno ve que hace meses vimos cómo arrancó en China, cómo se va reflejado en otros lugares del mundo, y bueno, obviamente a nosotros nos llega, a nuestro país y nuestra ciudad, si bien arrancó después que el conurbano, Capital y La Plata, pero bueno, arrancamos con un número creciente, ya hace algo más de una semana, con un número creciente importante de casos, uh-huh, positivos. Por ese motivo hemos venido ampliando el horario de testeo. Se testea en el hospital en forma gratuita, sin indicación médica. El que tiene síntomas puede hacerlo, y es de 8 a 12 del día. Bien. Se están hisopando alrededor de 60 pacientes por día y estamos en una positividad entre el 40 y el 50%. Mira. El otro fin de semana tuvimos un número, el otro lunes fue de 36, que fue el número mayor de positivos que tuvimos dentro del hospital. Claro. Y después estuvieron en 25, entre 25 y 30 los días subsiguientes. Claro. También está testeando el privado, o sea, los laboratorios claro. privados también testean, y en las farmacias
se venden para autotest. Claro. Pero si vienen de 8 a 12 acá al hospital, se los testea y después de la 1 de la tarde se les pasa el resultado, para que no esperen. Las recomendaciones en el caso de los positivos siguen siendo las mismas, ¿no? Tienen que, en el caso de tener síntomas, tener aislamiento en el hogar, ¿no? Claro, cuando uno tiene un cuadro respiratorio, y eso es importante, tiene un cuadro respiratorio agudo, quiere decir que empezó a toser, empezó con cefalea, empezó estando subferil o con decaimiento, sobre todo con rinorrea y dolor de garganta. Son los dos síntomas más frecuentes, que estés resfriado, congestionado y que te moleste la garganta. Esos son los síntomas más frecuentes. Cuando uno tiene eso, un estado gripal, más allá de que sea COVID positivo o no lo sea, porque por ahí vino a testearse enseguida y de entrada te da negativo, eso puede ocurrir, porque lo ideal es esperar 48 horas de iniciados los síntomas para hisoparse y constatar si es positivo o no. Pero más allá de que sea positivo o no, uno debe aislarse. ¿Cuánto tiempo? Y en general hasta que pasen los síntomas, por lo menos 5 días. Bien. Perfecto. Y si es COVID positivo, además de esos 5 días que está aislado en su domicilio, tiene que estar 5 días más con cuidados extremos. ¿Qué son cuidados extremos? Uno puede ir a trabajar, pero permanece siempre con barbijo. Y además no concurre a lugares públicos. No puede ir a comer a la casa de un vecino, por más que no sea un lugar público, no puede ir a reuniones, no podés ir a un evento. O sea, podés ir al supermercado, obvio, siempre con barbijo. 5 días más saliendo del hogar, pero con barbijo. Bien, ha quedado Pero claro. Lo importante es eso, el que tiene un cuadro respiratorio, sea COVID positivo o no lo sea, tiene que dejar de ir a trabajar y estar en su casa. Mónica, te agradecemos los minutos en el aire de la radio, como siempre. Un saludo cordial. No, por favor, muchas gracias y feliz año para todos. La doctora